Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. También tenés la aplicación La 30. Estamos en Facebook para el mundo, ahora mismo, saliendo ahora mismo en Facebook. ¿En dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro Facebook. ¿En dónde estamos? Programa con línea periodística liberal, programa de Libertas, libertas.uy, esa es nuestra web, esa es la dirección de nuestro portal digital. Entrá porque está muy interesante toda la edición de material en política internacional, política nacional, distintos temas de análisis, digamos que el recorrido de distintos temas analizados y todo esto compaginado, editado, también escrito por nuestro compañero de trabajo también, a su vez integrante de Libertas, como lo es el licenciado Santiago del Pino. Un trabajo impecable que está realizando en nuestro portal digital con reconocimiento internacional, con un hosting, un derecho de uso internacional de nuestro nombre. Además, somos asociación civil, por supuesto que legalizada, registrada legalmente en nuestro país, autorizada por el Ministerio de Educación y Cultura y también por la correspondiente dirección de la Dirección General Impositiva. Eso es Libertas, una asociación civil sin fines de lucro, una fundación liberal, la primera fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, en pos o con una misión y visión de defender en más amplio sentido de la palabra, en el más amplio sentido, defender, es decir, difundir, estudiar, investigar, recorrer nuestra tradición jurídica, jurisprudencial, política. ¿Para qué? Para defender a la República Democrática del Uruguay y a todo modelo republicano democrático en el mundo y defender fundamentalmente el régimen político de libertades, el régimen político filosófico de libertades, propendiendo a que esto se divulgue, se desarrolle y podamos crear un ecosistema saludable de pensamiento libre, de pensamiento democrático, de pensamiento sensato, científico, que realmente nos abra la mente a pensar con uso crítico y desarrollar un verdadero intercambio de ideas, planteándonos un país abierto al mercado, al modelo de economía de desarrollo, a un modelo que provenga necesariamente como tiene que provenir del modelo del Estado de Derecho, del Estado de Derecho según la concepción de los principios universales del derecho, cuya ancestralidad es indiscutible, científicamente harto comprobados, que esa buena legislación proveniente del ius naturalismo, combinado con el ius positivismo y las ideas liberales, construyeron los estados modernos, las repúblicas liberales modernas, las repúblicas democráticas, como unidades nacionales. Eso que lamentablemente ha caído en el mundo a través de una idea totalitaria, de una idea, lo vamos a analizar en su momento en otro programa, lo vengo tratando conmigo mismo el tema, lo estoy estudiando, analizando. Si bien yo no soy ni psiquiatra ni psicólogo, considero que no es necesario, simplemente desde el análisis filosófico y desde el análisis que nos aporta la actividad periodística, puedo considerar ya con bastante, digamos, solvencia y fundamentación que el marxismo y todas sus variantes, marxismo, marxismo-leninismo, marxismo-estalinismo, marxismo trotskista, marxismo cultural, es una ideología psicópata que produce psicopatía en aquellos que comienzan a pensar con esa ideología y solo con esa ideología. Y no solo a pensar, sino a pensar y a sentir. A pensar y a sentir cada vez con mayor intensidad, desplazando cualquier otro tipo de pensamiento, otro tipo de percepción de la realidad, otro tipo de postulación de la realidad y de desarrollo de ideas. Es una idea que se observa a sí misma, se quiere a sí misma y lo único que pretende es lograr su finalidad, su objetivo, como lo hace un psicópata. Tiene un profundo, digamos, sentido ontológico, si vos querés, tiene una ontología, tiene una esencia profundamente psicópata, porque es profundamente narcisista, además, es excluyente de todas las ideas que contradigan sus postulados o sus dogmas ideológicos. Eso es el marxismo. Y hablando de marxismo, Uruguay está muy comprometido
con esa ideología, muy comprometido. Entonces me llega de parte de un amigo este texto muy interesante de un eminente pensador uruguayo, de un hombre erudito, cuya erudición no es un cosmético social, sino que está al servicio de nuestra sociedad. Es el erudito transformado, convertido en pensador. Yo te diría que es un agudo pensador de la cultura, es un perfecto pensador que llega al discernimiento muy puntual de datos de la cultura política, filosófico-política, con datos de la historia, por supuesto, abrevando muchísimo en en la filosofía clásica, en la filosofía renacentista, medieval, en la literatura moderna, contemporánea, abrevando muchísimo de la literatura. Es decir, un hombre con una, yo te diría, consolidada formación erudicional profunda, pero que trasciende eso porque pasa a la fase o a la faceta del pensador con pensamiento propio, como diría Teócrito. Y me estoy refiriendo al escritor uruguayo, profesor también, profesor de historia, escritor uruguayo, conferencista, periodista. Todos ustedes lo conocerán a través de sus columnas en Sarandí, los días sábados. Me estoy refiriendo a Rodolfo Fattoruso. Rodolfo Fattoruso, que dice en un texto abreviado muy interesante, donde cada línea es digna de ser desarrollada periodísticamente. Pero voy a leerlo y voy a llegar a mi conclusión emitida a mis amigos, a modo de una conclusión también muy breve y contundente. En Uruguay, la cultura es básicamente marxista, dice Rodolfo Fattoruso, y en algunos grandes sectores abiertamente stalinista. En este desdichado rincón del mundo no tiene hegemonía, sino poder absoluto. Los cuatro niveles de la enseñanza le pertenecen, desde la tierna educación inicial hasta los más altos posgrados universitarios, pasando por los que elaboran programas, dictan clases, escriben los apuntes, copian los apuntes, participan de congresos, seminarios, asonadas y asambleas. La mayoría de los medios de comunicación masiva, cínica y previsoramente secundan los fines de la izquierda en materia cultural y de interpretación histórica. Los gobernantes de la mayoría son penosamente obedientes a las determinaciones neomarxistas en materia de educación sexual de los niños, de interpretación histórica, de relaciones sociales, de olvido y desprecio de los pronunciamientos soberanos. Yo le agregaría acá, de olvido y desprecio al principio jurídico de la estabilidad o seguridad jurídica, al principio de igualdad ante la ley y al principio de la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, y a su vez el olvido y desprecio a integrantes de las Fuerzas Armadas convocados por aquella Asamblea General para que se determinara entonces, desde esas medidas prontas de seguridad, una ley de seguridad del Estado que va a viabilizar el conocido golpe de Estado para evitar, digamos que ya la avalancha que estaba sobre Uruguay, muy organizada militarmente, logísticamente muy organizada desde la Unión Soviética y desde Cuba, para perpetrar esa revolución socialista, comunista, marxista-leninista en aquel periodo de Guerra Fría. Olvido y desprecio al equilibrio de un pacto político y social, como por un lado la ley de amnistía y por otro lado la ley de caducidad. Seguimos. Para entendernos, el sistema de legitimación cultural en Uruguay es marxista por fuera y por dentro. La guerra psicopolítica la ganó la izquierda, y los regocijados políticos que no son de partidos de izquierdas o no son de partidos izquierdistas acaban por ser funcionales a tiempo completo de la gran jugada estratégica montada por el marxismo. Tienen miedo, tienen reparos patéticos, tienen remilgos y fatales distracciones que le dan tiempo y ventajas al enemigo. Peor aún, consideran que el enemigo
ni siquiera es enemigo, que es un mero adversario. Yo agrego, y por ende naturalizan la convivencia con el enemigo, cayendo en el simulacro de la convivencia con el natural adversario político. Es trágico lo que está viviendo Uruguay porque está construido sobre esa psicopersonalidad marxista que es psicópata. Sigo. Y notoriamente sabemos que no es así. El enemigo es enemigo y ya está juramentado destruir nuestro sistema de vida y nuestros valores. Están despistados desde el año 1985 o desde hace mucho antes. De esto es muy difícil regresar. Firma Rodolfo Fattoruso. Firma Rodolfo Fattoruso. Y yo agrego en mis chats de WhatsApp, obvio resultado político al que acaba de apuntar el eminente Rodolfo Fattoruso. Y el obvio resultado político de todo este panorama es que vuelven las ollas populares con Orsi en el Hotel Conrad de Punta del Este, por ejemplo, como está dándose también en un chat que está viralizando mucho. Después de lo que acabamos de oír, de leer, de ver a través de esa lupa del discernimiento filosófico, político, cultural que hace Rodolfo Fattoruso, el resultado obvio en estas próximas elecciones puede ser ese, y que sobrevenga una vez más el modelo psicomarxista populista del Frente Amplio junto al PIT-CNT y a la FEU, para que vuelvan las ollas populares en nuestras bases sociales, más miseria, más pobreza, más saqueo del Estado, y Orsi dando conferencias en el Hotel Conrad de Punta del Este.